El propósito de la Iglesia, glorificar a Dios dentro de la congregación, dentro de la esfera eclesial, y estamos estudiando cómo lo hacemos en nuestro trato los unos a los otros. Recuerda que ya hemos visto cómo recordamos que nos aborrecíamos y éramos aborrecibles, de ahí el Señor nos sacó para amar a Dios y amarnos unos a los otros, servirnos en amor, darnos preferencia, tener comunión y ser miembros unos de otros, y terminamos hablando acerca de cómo glorificamos a Dios cuando no nos juzgamos injustamente, sino que nos consideramos para la edificación espiritual mutua. Vamos a continuar esta tarde con el punto número 8. En esta ocasión glorificamos a Dios cuando tenemos el mismo sentir. Acompañadme a Romanos capítulo 15. Es cierto que aquí en Romanos 15 hay mucho de estas referencias acerca de los unos a los otros. Romanos capítulo 12 en adelante hay mucha aplicación del Evangelio en nuestras vidas, muchos mandatos acerca de cómo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 15 de Romanos encontramos ahí desde el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observa que ahí en el versículo 5 se nos está diciendo que el Dios de todo consuelo y de toda paciencia nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros. En este sentido, en este pasaje, no nos está diciendo que tengamos un mismo sentir o una misma opinión, una misma fe, sino que sintamos los unos por los otros lo mismo que hemos visto en el ejemplo y testimonio de Cristo. Y lo hemos visto en el versículo 2 y 3, que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que Él estuvo dispuesto a sufrir los vituperios que no iban hacia Él, que no le correspondían a Él, esos sufrimientos y juicios que no debía caer sobre Él porque Él era inocente. A Él no le importó sufrirlo a favor nuestra. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5 es que glorificamos a Dios cuando dependemos del Señor. Observa que ahí la forma en la que podemos sentir lo mismo unos por otros, lo mismo que Cristo hizo hacia nosotros, que no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a su prójimo, ese mismo sentir viene como dependencia de la obra de Dios, versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros. Entonces esto es una provisión de Dios. Buscar agradar a los demás en lugar de buscar nuestro agrado. Estar dispuesto a sufrir el vituperio o la vergüenza o cualquier otro sufrimiento con tal de buscar el agrado del hermano. Esto viene de la provisión del Señor. Es el Señor quien debe concederlo. Es más, Pablo lo hace en un tono de oración, aunque no dice oro al Señor. Mirad lo que dice de nuevo. Observa el versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener. Y eso es una forma de oración. Es como cuando estás hablando con un hermano, bueno, que el Señor te ayude, que el Señor te fortalezca. Es simplemente una manera de estoy rogando o pido al Señor que sea Él quien te fortalezca, porque es de Él quien recibimos esa provisión. Así que Pablo está diciendo que la forma en la que nosotros estamos dispuestos a buscar el agrado uno de los demás, o sea, cada uno hacia los demás, es una provisión del Señor. Y dice el versículo 6 que hay un propósito en ello. ¿Cuál es el propósito que hay cuando tú buscas agradar al hermano o que se cumpla lo que el hermano le agrada dentro de la voluntad de Dios en lugar de buscar nuestro agrado personal? Hay un propósito, versículo 6, que dice ahí, ¿para qué? La manera de leerlo es para que glorifiquemos a Dios. Lo que pasa es que se nos dice antes cómo glorificamos a Dios. Pero el propósito del versículo 6 va directamente para que glorifiquéis
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos a Dios en nuestro trato mutuo cuando tenemos el mismo sentir uno hacia el otro. Cuando tú no vas a exigir que yo busque tu agrado, sino cuando tú vas a desear que se cumpla mi agrado. Pero es que yo no voy a estar deseando que tú me trates así, sino yo voy a estar deseando tratarte así. Cuando esto es mutuo. Por eso dice, cuando todos unánime a una misma voz, glorificamos a Dios porque no estamos buscando nuestro propio agrado. Estamos gozosos con buscar el agrado del hermano. Y eso es una forma en la que solo los creyentes pueden glorificar a Dios cuando unidos en una misma voz glorificamos a Dios, aquel que nos concede tener el mismo sentir unos por los otros. Pero esto todavía no sucede completamente. Es cierto, no siempre sucede. Demasiadas veces no es nuestro sentir el buscar el agrado de los hermanos ni estar dispuestos a sufrir el vituperio como Cristo lo hizo. Así que debemos orar al Señor para que Él produzca en nosotros este mismo sentir uno hacia otros. Ese es el punto 8. Glorificamos a Dios teniendo el mismo sentir en el trato mutuo. En el trato mutuo que tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con el consuelo. Porque ¿por qué se nos dice en el versículo 5 que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda? Porque necesitamos que Dios nos provea de la paciencia necesaria para tener el mismo sentir unos con otros, porque no siempre va a ser sencillo, fácil. Y para que también tengamos el consuelo cuando sufrimos buscando el agrado de los demás, y es el Señor que nos consuela en ese sufrimiento, en esa situación. Así que el Señor nos provee de todo lo necesario para que, de acuerdo con el testimonio de Cristo, con la enseñanza de Cristo, podamos glorificar a Dios teniendo el mismo sentir unos hacia otros, de buscar el agrado del hermano. Aquí en el mismo capítulo encontramos el 9, la forma en la que unos a otros glorificamos a Dios en nuestro trato mutuo. Y está en el versículo 7. Por tanto, continúa diciendo con la misma idea, ya que hemos dicho esto, que Dios produzca esto en nosotros, poder cumplir el testimonio de Cristo en nuestras vidas buscando el favor o el agrado de los demás en lugar de el nuestro para la edificación. Por tanto, versículo 7, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Romanos 15, 7. Así que de nuevo observa que los unos a los otros no solamente se muestra en cómo debemos buscar la edificación del hermano, agradándonos mutuamente, sino que también tenemos que aceptarnos unos a otros. Y esa palabra aceptarnos tiene que ver con la obra que Cristo hizo para que nosotros fuéramos aceptados por el Padre. Y lo que está trayéndonos al recordatorio es que si tú vives sabiendo cómo has sido salvado, eso debe afectar tu trato con los hermanos. Si tú vives recordando cómo por medio de la obra de Cristo el Padre te ha aceptado, es el Padre quien nos acepta. Si tú vives en esa conciencia de que solo por medio de la obra de Cristo el Padre nos aceptó, entonces eso debe afectar tu trato hacia los demás. ¿Qué significa esto? Significa que si Dios, Padre, por medio de la obra de Cristo, aceptó a pecadores y los incluyó en la familia de Dios por medio de la sangre de Cristo, ¿quién eres tú para no aceptarlo en tu propia familia espiritual? Es lo que Pablo está diciendo. Del mismo modo que hemos sido aceptados por Dios a través de Cristo, y esa es la obra que Cristo realizó para que el Padre aceptara a pecadores por la sangre de Cristo y los declarara justos y los hiciera parte de su familia. Entonces, ¿quién eres tú y quién soy yo para no aceptar a un pecador como tú y como yo y aceptarlo de tal modo en el que lo reconoces como miembro de tu familia? Así que esa palabra, aceptar unos a otros de nuevo, nos lleva al modelo de Cristo, a la obra del Evangelio en nuestro trato mutuo y además nos lleva al propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 7. ¿Cómo Cristo nos aceptó
¿Cómo fue? ¿Para qué fue? Para gloria de Dios. Así que es para la gloria de Dios y glorifica a Dios cuando tú y yo nos aceptamos y no nos echamos, como decíamos en la otra ocasión, sobre juzgarnos unos a otros. Recuerda en el capítulo 14, mira en la página anterior, capítulo 14, versículo 1. Aceptar al que es débil en la fe. Aceptar es recibir con discernimiento para poder no excluir y juzgar. ¿Recuerda esa idea de juzgar para condenar en lugar de discernir para edificar? Y ver su pecado, pero obrar con amor al hermano para su edificación. Pues eso es lo que somos llamados a hacer, aceptar al hermano, al débil en la fe, no para juzgarlo por sus opiniones, sino para ayudarlo en su edificación. Así que así el Señor, Cristo Jesús, nos aceptó y nos hizo aceptables delante del Padre. Entonces, hermanos, nuestro pecado mutuo no es para que nos critiquemos unos a otros y nos juzguemos y nos condenemos, sino para que oremos, para que nos ayudemos, para que nos animemos, para que no es que toleremos el pecado. Aceptar no es aceptar, tú eres un pecador igual que yo, entonces tú no me metas el dedo en el ojo, yo no lo meto en el tuyo. Significa que oremos mutuamente. Cuando reconocemos mi pecado y cuando vemos el pecado en la vida de otros hermanos, es un motivo para no rechazarlo, sino para ayudar en la edificación mutua, trayendo una palabra de ánimo, de consuelo, de edificación de la palabra de Dios y para orar unos por otros, pero no para rechazarnos, sino para aceptarnos. Entonces, mira el capítulo 15, versículo 7. Aceptarnos como también Cristo nos aceptó. Y yo te pregunto, ¿Cristo te aceptó porque tú ya dejaste de ser pecador? ¿Cristo te aceptó cuando tú cambiaste tus hábitos, tu actitud? Así que el aceptarnos no es un mérito de la persona que se acepta. ¿Me explico? No se acepta a alguien por sus méritos, porque se lo merece o porque lo ha conseguido. No, aceptamos a pesar de. Esa es la forma en la que Cristo nos aceptó. El Padre nos escogió y el Hijo murió por nosotros y Él nos aceptó y estuvo dispuesto a morir por aquellos que lo merecíamos, pero Él pasó los vituperios, como acabamos de leer. Así que aceptarnos no es, entonces cuando tú te portes bien, cuando tú dejes de ser como eres, cuando tú dejes de ser tan arisco, tan esto, tan lo otro, entonces yo te aceptaré, mientras yo no tengo por qué aceptarte. Eso no es el modelo bíblico, así no glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios cuando nos consideramos mutuamente y por medio del Evangelio nos edificamos, estando dispuestos a sufrir las consecuencias por el bien y la edificación del hermano. Número 10. Hospedaos unos a otros. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 4. Y recuerda, esto no es los otros a uno, sino mutuamente, todos, unánime, unos a otros. Interesado en aplicar esto en mi vida hacia los demás, no interesado en que los demás apliquen esto en su vida para mí. Los unos a los otros es poner el énfasis en la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cómo debemos tratar a los hermanos para la gloria de Dios. Así que dice el versículo 7 hasta el 9, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Esto ya lo leímos en su día. Pues el amor cubre multitud de pecados. Versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Así que observa, el tiempo se acerca. El tiempo está cerca en el que todo va a terminar. El fin de todas las cosas se acerca. El tiempo es corto. Así que ya que el tiempo es corto, debemos estar dedicados fervientemente en oración a cómo debemos amarnos mutuamente. Y dice el versículo 8, pues el amor cubre multitud de pecados. Es decir, en muchas ocasiones el pecado que cometemos uno hacia otro se cubre, se perdona, como el propiciatorio. La ira de Dios tenía que caer sobre el pecador, pero la justicia de Dios lo cubre y ya no cae sobre el pecador. Entonces, cuando alguien peca contra ti, tú cubres
con amor ese pecado para que el pecado no afecte nuestra comunión y estás dispuesto a perdonarlo. Así que dice el versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros. ¿Y hospitalario qué significa? Ya no solamente significa aceptarnos en nuestro trato mutuo, sino capaces de recibirnos en nuestro hogar. Eso es lo que significa ser hospitalario. No sé cuántas veces hemos podido pensar en esto, pero glorificamos a Dios cada vez que somos hospitalarios. Y además dice los unos para con los otros. Cada vez que abrimos nuestra casa, cada vez que recibimos en invitación o cada vez que somos invitados a la casa del hermano, entre nosotros mutuamente. Esa es una forma de amarnos y de glorificar a Dios en nuestro trato mutuo. Y dice ahí, sin murmuraciones, versículo 9. ¿Por qué dice eso? Porque no es otro mandato aislado, ¿verdad? Dice, sed hospitalarios unos para con otros sin murmuraciones. No dice, sed hospitalarios y después no murmuréis. No, lo dice en la misma frase. ¿Por qué? Sabemos por qué. Somos conscientes de que cuando nos sentamos en una mesa o cuando recibimos a hermanos, posiblemente sea un contexto en el que surjan conversaciones de murmuración de otras personas que no están allí. Y en ese contexto en el que ser hospitalario puede llevar al pecado, no significa que entonces no voy a invitar a nadie para no murmurar, ¿verdad? Vale, pues entonces para no murmurar no voy a invitar a nadie. Al contrario, debes de aplicar, obedecer el primer mandato. ¿Cuál es el primer mandato en el versículo 9? Sed hospitalario es el imperativo. Y el otro es la forma en la que se hace. Pero ese es el imperativo. Abre tu casa a los hermanos. Recibe en tu casa a los hermanos. Sirve a los hermanos en tu casa. Ama a los hermanos invitándolos a tu hogar. Cada familia, cada situación es única, es especial y no todo el mundo podría abrir su casa para el resto de los hermanos. Pero el mandato es claro. Dentro de las posibilidades, dentro en la medida en la que podemos, como se nos está diciendo anteriormente, ya que el tiempo se acerca al fin de las cosas, pues seamos de espíritu sobrio en oración y consideremos que debemos aprovechar el tiempo para recibirnos en el hogar. En ocasiones porque hay un cónyuge que no es creyente o en ocasiones o la situación económica no lo permite. Bueno, en ocasiones hay más oportunidades de ser hospitalarios e invitarnos unos a otros que lo impide. Así que esta es una forma en la que también debemos orar al Señor para que podamos glorificarle. Observa el versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo que está hablando entonces es que ser hospitalario es una de las formas en las que nos servimos mutuamente. Y hermanos, es una bendición cuando abrimos nuestro hogar, cuando pasamos tiempo más allá del tiempo de la reunión, del antes y del después, cuando hay oportunidad en el que nos recibimos mutuamente en nuestros hogares. El número 11. ¿Cómo glorificamos a Dios los unos a los otros? Cuando nos amonestamos mutuamente. Amonestaos mutuamente. Romanos capítulo 15, de nuevo, volvemos allí al 15, versículo 14. Dice ahí, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también ¿de qué? De amonestar unos a otros. Observa lo que Pablo está diciendo, movido por el Espíritu Santo. Que el convencimiento de Pablo es que los creyentes estamos capacitados por el Espíritu Santo para amonestarnos mutuamente, unos a los otros. Ahora, aquí hay un proceso en el versículo. Aquí hay una lista. ¿Qué lista hay? Una lista de lo que Pablo está convencido acerca de ellos. ¿Verdad? Dice, estoy convencido de que vosotros, tres cosas. Estáis llenos de bondad. Segundo, estáis llenos de todo conocimiento, y este es conocimiento de la palabra de Dios, de sabiduría de Dios. Y sois capaces también de amonestaros los unos a los otros.
Así que lo que Pablo está diciendo es que la palabra amonestar tiene que ver con instruir, enseñar. No, amonestar no es solamente echar la bronca, ¿no? O reñir. Amonestar tiene que ver también con traer una instrucción, una enseñanza, como resultado de la bondad y como resultado del conocimiento. La bondad y el conocimiento de la palabra de Dios se unen y traen una enseñanza, una instrucción, posiblemente una corrección, posiblemente una consolación o posiblemente también una directriz, una enseñanza para poner en práctica. Pero en definitiva, por el Espíritu Santo, tú y yo somos capacitados por la palabra de Dios para no solamente aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, sino para edificarnos mutuamente enseñándonos. Ahora, no puede hacer eso si no estamos llenos de las dos cosas anteriores. Ahí hay un orden, ¿verdad? Pablo está diciendo esas tres cosas y tienen un orden. En primer lugar, la amonestación, la instrucción bíblica debe venir como resultado de la bondad, de un corazón bondadoso, no de un corazón soberbio, no de un corazón resentido, no de un corazón iracundo, con falta de compasión, con falta de amor, no, con buena intención, con el deseo de edificar y traer la bendición al hermano. En segundo lugar, lleno de conocimiento, míralo bien, lleno de todo conocimiento. Y ahí todo conocimiento significa un conocimiento global, general, no puntual. Estáis llenos de un conocimiento suficiente, es lo que Pablo está diciendo. Así que cuando nuestro corazón está movido por el amor, la bondad, cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios cada vez más, entonces estamos capacitados para enseñarnos mutuamente. Y esto debemos aplicarlo en nuestras vidas. No solamente los pastores son llamados a exhortar a los hermanos, sino que Pablo está diciendo que esto debe ser una realidad en la convivencia, en el vivir de los creyentes, en la congregación. Y terminamos con el punto 12. Saludaos. Este de hospedarnos, amonestarnos y saludarnos no está puesto ahí de manera caprichosa. El hospedarnos, el amonestarnos, el saludarnos, forma parte de una manera práctica de disfrutar de la comunión que en Cristo tenemos. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 16, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Bueno, en ocasiones el beso, dependiendo de la cultura, habrá un beso o dos besos, o hay personas que no se besan. El punto es que nos saludemos todos, mutuamente. En ocasiones también es cierto que puede que no nos haya dado tiempo a saludarnos. Hemos venido a una reunión, hemos estado juntos, pero por alguna razón, pues hemos salido y no nos hemos llegado a saludar todos. Bueno, el punto no es que ahí hemos pecado. Estamos pecando y no estamos honrando a Dios porque no hemos saludado a todos. El punto aquí es que no haya nada entre nosotros que impida que yo te salude y que tú me saludes. El problema es cuando yo evito saludar a alguno o cuando otro evita saludarme a mí. Entonces este es el punto. El punto es que glorificamos a Dios cuando no hay nada en nuestro corazón que impida que nos saludemos mutuamente. Posiblemente el Señor produzca en nosotros con esta exhortación bíblica el hecho de, pues no quiero irme de una reunión sin haber llegado a saludar a todos mis hermanos. Posiblemente sea un buen propósito el comprometerte delante del Señor. Yo quiero saludar a todos y cada uno de mis hermanos. Y no tomarlo como una costumbre, el llegar, saludar a dos o tres y irme y no saludar al resto. Eso no es fruto espiritual de consideración, de amor unos a otros. Pero cuando nos amamos en Cristo, cuando estamos más preocupados por el bienestar y la edificación de los hermanos que por mí mismo, también eso va a traer el deseo de saludarlos. El deseo de, ha pasado varios días de la semana y me gozo, me alegro de verte. A cada uno, de ver a cada uno. Así que cuando sucede de manera puntual,
no vamos a decir que estamos pecando, pero cuando hacemos una pauta en nuestra vida que no nos saludamos, que no deseamos saludarnos mutuamente, podemos examinar que nuestro corazón no está controlado por el amor del Espíritu, mutuamente unos a otros. Y mucho menos glorificamos a Dios si no nos saludamos porque estamos evitándonos. Ahí hay ya algo más de fondo que sí debemos confesar delante del Señor. Y ahí tenemos otros versículos, 1 Corintios 16, 20, 2 Corintios 13, 12 y 1 de Pedro 5, 14, que podemos leer y ver este principio en la forma en la que nos tratamos mutuamente y así glorificamos a Dios. Pero ha llegado ya la hora de concluir y seguiremos la semana que viene con todos estos los unos a los otros. Habría mucho más por cada uno. Posiblemente habría una predicación por cada uno de estos. Pero estamos en el punto de hacer un repaso general de cómo somos llamados a glorificar a Dios en nuestro trato mutuo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque sabemos, Señor, que hemos sido aceptados por ti aceptados delante de ti por medio de Cristo. Gracias, Señor, te damos porque tú enviaste a tu Hijo para que Él ocupara nuestro lugar y Él lo hizo voluntariamente y con agrado. Señor, Él no rehuyó el sufrir los vituperios que no eran contra Él. Señor, y te pedimos que esto lo produzcas en nuestras vidas. Que deseemos la edificación de nuestros hermanos mutuamente. Que produzca en mi corazón, en cada uno de nuestros corazones, Señor, el amor fraternal que tú pones en nuestros corazones. Que recordemos el Evangelio y esto afecte a nuestro trato mutuo. Señor, que busquemos abrir nuestros hogares, el hogar que tú nos has dado para servir y para aceptar y recibir a los hermanos en nuestro hogar. Que también estemos dispuestos a enseñarnos, instruirnos, amonestarnos mutuamente, a aceptar las palabras que un hermano nos enseña o nos trae acerca de un aspecto de nuestra vida. Señor, danos esta humildad, esta paciencia, Señor, para ser corregidos y para corregirnos mutuamente. Y Señor, también te pedimos que tú produzcas en nosotros el deseo de saludarnos con afecto, Señor, de echarnos de menos, Señor, y de considerarnos mutuamente. Solo tú puedes producir esto en nuestras vidas y solo tú lo puedes hacer y lo estás haciendo en tu iglesia. Así que te rogamos, Padre, que cambie nuestro corazón y que cambie nuestra forma en la que nos tratamos, Señor, para que tú seas glorificado cada vez más en tu iglesia aquí, Señor. Todo esto lo decimos también con la confesión de nuestro pecado. Perdona nuestros pecados cuando esto no está siendo importante para nosotros, cuando lo justificamos pecaminosamente en nuestra vida, Señor, cuando no nos importa no aplicar estas enseñanzas, estos mandatos en nuestras vidas, Señor, cuando te desobedecemos de este modo. Así que, Señor, límpianos, sigue obrando en nuestras vidas, Señor, para que te glorifiquemos en nuestro trato mutuo. En el nombre de Jesús. Amén.